Muy buen día para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Damos gracias al Señor por permitirnos estar en su casa. Queremos, antes de orar y poner este tiempo en las manos del Señor, con el fin de que su Espíritu Santo pues nos convenza a cada uno de nosotros de su palabra, de cualquier aspecto en el que necesitamos fundamentar nuestra creencia en Él para gloria y honra suya. Quiero en esta mañana anunciarles que esta noche, si el Señor lo permite, habrá Santa Cena. Es el primer domingo de este mes y, como costumbre, tenemos Santa Cena para los hermanos que están preparados para hacer esto. Así que prepare su corazón para esta noche y venga dispuesto a conmemorar una vez más lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Recordar ese simbolismo, la cena del Señor, recordar ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que prepare su corazón para esta noche, si es la voluntad del Señor, y si así Él lo quiere, pues todos estaremos aquí. Oremos al Señor en este momento. Dios del cielo, muchas gracias por una vez más, Señor, ceder este púlpito a este siervo. No merecemos, Señor, llevar su palabra, hablar de ella. Ninguno. Porque sí reconocemos que somos pecadores y que actuamos con mucha debilidad. Pero gracias a usted por revestirnos de su Santo Espíritu y de hacernos entender, Señor, la importancia de llevar su palabra y de enseñar su palabra. Que en esta mañana el efecto de ella no sea causado por mis palabras, por lo que yo exprese, sino que cause en los corazones de cada uno de nosotros convicción por medio de su Santo Espíritu, quien hace la obra. Solo nos presentamos, Señor, delante de usted como un instrumento. Y eso es lo que somos, un instrumento guiado y dirigido por el Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, posiblemente, y puedo asegurarlo así, posiblemente el componente mayor en la vida cristiana, y así podemos asegurarlo, es la fe. La fe puede constituirse como el componente mayor, más grande en la vida cristiana. Y es que la palabra del Señor nos dice que nosotros creímos por fe, nos movemos por fe, porque ninguno de los que estamos aquí en esta mañana hemos visto a Dios. Y el hecho de poder estar reunidos aquí el día de hoy es precisamente por la fe que nos une en creer en ese Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. Y si usted está sentado hoy, es precisamente por fe, porque tenemos fe en Él, fe en su palabra, fe en lo que Él dijo, y yo creo en esto. Así que nosotros no somos gente de vista, nosotros somos gente de fe. ¿Y por qué menciono que no somos gente de vista de las cosas que se ven? Porque precisamente esto es contrario a la fe. Y es que la fe dirige toda su atención y toda su línea bajo aquellas cosas que no podemos ver. Todo hacia Dios por medio de las cosas que no podemos ver. El escritor a los Hebreos, hablando allá en el capítulo 11,
hace una pequeña descripción de la fe que constituye un baluarte para cada uno de nosotros. Y es que él dice allá, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe que actúa en nosotros es algo que no podemos ver, pero lo creemos. Estamos seguros de que lo tenemos, de que lo poseemos o de que lo vamos a poseer, pero siempre en los aspectos muy definidos de que es algo que nosotros no vemos. Certeza, seguridad de aquellas cosas que esperamos tener, pero no podemos ver. Y lamentablemente hoy día el mundo se alinea bajo un esquema o un eslogan. El eslogan del Santo Tomás, ver para creer. Y es que como seres humanos nosotros creemos lo que podemos ver. Nosotros nos aseguramos en las cosas que podemos ver. Y de eso se trata nuestra vida y el círculo de nuestra vida, en siempre creer aquellas cosas que vemos. Y esas son las cosas que nosotros decimos que son seguras para nosotros. Pero cuando hablamos de la fe en Dios, debemos de hablar de algo que yo no veo, pero que yo creo. Algo que yo no tengo, pero que yo lo puedo ver en el más allá y yo lo puedo entender y lo creo. Y a veces la fe es un poco difícil de definir, porque todos nosotros actuamos con una fe diferente en las circunstancias de vida que nos arropan hoy día. Tenemos la misma fe, porque creemos lo mismo, tenemos la misma convicción, pero en nuestro modo de vida, de manera personal con Dios, en nuestra relación con Dios, nuestra fe es distinta. No piensen que yo tengo la misma fe que cualquiera de ustedes, o que ustedes tienen la misma fe que yo o que otros. No. Y es que la fe puesta en Dios es diferente en cada ser humano. Y usted diría, ¿cómo? Sí, la fe es diferente, lo que significa que hay niveles de fe. No todos tenemos la misma fe en el aspecto no de creer en Dios, de poner nuestra confianza en Dios, sino en el aspecto de depender en el grado más alto de Él. No todos. A veces nuestra fe flaquea. A veces nuestra fe es débil. A veces nuestra fe es poquita. A veces tenemos mucha fe, pero a veces no. Y varía en el ser humano. Es por esto que en la lectura devocional que leyera el pastor, en Lucas el capítulo 17, los apóstoles de Jesús, que tenían fe en Jesús, que creían en Jesús, porque para seguir a un hombre que me diga, ven, sígueme, necesito creer en Él, necesito confiar en Él, porque yo le estoy siguiendo, y yo sé por qué le estoy siguiendo, entonces yo tengo fe en Él. Pero aún así, ellos entendieron, los discípulos, que su fe no era tan grande como lo que debía ser, no era tan fuerte como lo que debía ser, no era tan enorme como la fe que ellos tenían pequeña. Y por eso, en el versículo 5, ellos le hacen una petición a Jesús. Ellos le dicen, aumentanos la fe. Nosotros necesitamos tener más fe de la que tenemos. Sí tenemos fe en ti, sí te seguimos, pero nosotros necesitamos más fe. Una fe mayor, una fe más grande, una fe más poderosa, una fe más potente. Aumentanos la fe.
Y Jesús le dice, si su fe fuera como un granito de mostaza, ¿saben? La semilla de mostaza es muy, muy pequeña. Jesús pone esto como figura. Si su fe fuera así, tan grande como una semilla de mostaza, ustedes le dijeran a ese monte, quítate, álzate y échate al otro lado. Si tan solamente su fe tuviese el tamaño de una semilla de mostaza, ustedes serían capaces de mover cualquier cosa, de tener la fuerza y la potestad de mover un monte completo. Necesitan aumentar su fe, necesitan tener un nivel de fe mayor que el que ustedes poseen. Nosotros estamos en esa línea de que nuestra fe debe ser aumentada cada día de nuestras vidas. En una ocasión, los discípulos no pudieron sacar un demonio, un joven que estaba lunático y endemoniado. Y Jesús tiene que hacerlo por ellos y sacar el demonio por ellos. Luego los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos hacer lo que tú hiciste? Si tú nos diste el poder para hacerlo. Y lo que nosotros estábamos haciendo precisamente era porque usted nos había dado el poder para hacerlo. Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Su fe es muy pequeña. Su fe es más pequeña que una semilla de mostaza. Necesitamos crecer en fe. Necesitamos tener un nivel de fe diferente. El escritor a los Hebreos dice, sin fe es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Lo que pasa en nuestra vida y lo que está pasando es por nuestra falta de fe. Hoy, en pleno siglo XXI, hoy en la era de la modernidad, en la era de los avances tecnológicos, en la era de todo lo que yo tengo que creer es porque yo necesito ver. Hoy, en la era donde lo que no se exhibe no se puede vender, eso ha permeado nuestro corazón y nos ha hecho flaquear. Y nosotros tenemos el mismo nivel de fe. Y tenemos el mismo nivel de fe muy pequeña porque precisamente no hemos crecido en fe, no hemos aumentado en fe. Y créanme que cuando nosotros analizamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, algo en lo que Jesús hizo mucho énfasis, algo en lo que Jesús dio a conocer mucho, fue el aspecto de la fe en Dios. Fue ese aspecto de la fe. Lo hizo primero con sus discípulos. Le enseñó a sus discípulos a tener fe, a depender absolutamente del Señor. Y es interesante poder nosotros estudiar hombres y mujeres de fe dentro del ministerio de Jesús, quienes asombraron al Señor. Quienes con su actitud hacia Dios mostraron una fe tan grande que Jesús en momentos tuvo que decir, en todo Israel no he encontrado una fe como esta. Y cuando vemos esos personajes de fe en ese momento que encontramos en los evangelios, la mayoría de ellos, ¿sabe usted quiénes eran? Gente que no era del pueblo de Israel. En Lucas el capítulo 7, Jesús hace mención de un centurión, un hombre
que amaba a un siervo de él mucho y había enfermado. Y él sabía que la única persona que podía hacer un milagro en su siervo era Jesús. Y habla con los ancianos del pueblo, con los ancianos judíos, y le dice: vayan, busquen a Jesús, hablen con Jesús y díganle para que mi siervo sea sanado. Y los ancianos van y convencen a Jesús de ir a su casa. ¿Saben qué hizo este hombre? Él sabía que Jesús iba a su casa, mandó a unos siervos de él y le dijo: díganle a Jesús, díganle al Señor que no venga a mi casa. Díganle a Él que no venga a mi casa. Exprésenle y díganle: mi Señor dice que tú no eres digno de entrar en su techo. Y Él te manda a decir que así como Él nos manda a nosotros y tiene personas que Él manda a hacer cosas, Él nos envía a decir que tú solamente digas la palabra y Él creerá. Y dice la Biblia que en ese mismo instante y momento, ese siervo del centurión fue sanado. Y Jesús no llegó a la casa de este hombre, pero dijo: os digo que en Israel no he encontrado una fe como la de ese hombre. ¿Ven? ¿Fue igual la fe de este hombre a la fe de muchos que seguían a Jesús, que estaban con Jesús, a quienes Él le decía que eran hombres de poca fe? No. Encontramos a la mujer del flujo de sangre, encontramos a aquella mujer sirofenicia, encontramos un grupo de gente que por fe en Jesús, por su fe y su convicción y su creencia en Él, fueron denominadas por Jesús como gente de fe. Pero también nosotros encontramos gente de poca fe. Podemos mencionar muchos ejemplos a través de las Escrituras, pero yo quiero que en este tiempo que tenemos nos fijemos en esta historia. Y esta historia nos relata 4 niveles de fe que nosotros debemos practicar para comenzar a ejercitar nuestra confianza en Dios. Acompáñenme por favor nuevamente a Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17. Y vamos nuevamente a leer los versículos 11 hasta el 19, para aquellos hermanos que entraron al templo, posteriormente se leyera la lectura. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Vamos a quedarnos aquí en este momento. Dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate,
vete, tu fe te ha salvado. Leer esta historia, así nada más por leerla, posiblemente pase desapercibida. Ahora, leerla con la frase y el énfasis en que hizo Jesús al final de todo esto, es importante tomarlo en cuenta. Y es que Jesús le dijo a este hombre: levántate, vete, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe te ha salvado. Tu fe ha determinado lo que ha pasado en tu vida. Tu fe ha permitido que todo esto ocurra. Tu fe, no la fe de nadie más, sino tu fe. Lucas fue médico y él es el único que trata este problema, esta historia de lepra. Ninguno otro de los evangelios cuenta esta historia así con el detalle que Lucas lo está contando. Hay otras historias de personas con lepra, pero Lucas, como médico inspirado por el Señor, cuenta esta historia. Pero esta historia no trata de lepra. Esta historia trata de transmitir una verdad y un principio que debe ser vivido, movido en los corazones de cada uno de nosotros. En la antigüedad y en los diferentes siglos antes de que la lepra pudiese tener algún medicamento para ser curada, las personas con lepra eran puestas a las afueras del pueblo. Tomaban un lugar que le llamaban el leprosorio, que era un lugar apartado del pueblo, donde todos los contagiados de lepra podían estar allí. Para los que no saben, la lepra es una enfermedad que tiene como característica una bacteria que se va comiendo los tejidos del cuerpo. Yo no puedo dar una explicación exhaustiva de lo que es la lepra, pero actualmente hoy en día la lepra existe. La diferencia está en que hoy día la lepra tiene cura, pero en sus características la lepra destruye a las personas estando vivo. Se supone que el cuerpo humano debe descomponerse cuando está muerto. La lepra es una descomposición de los tejidos, aún esté vivo. Y las personas con lepra se le caen los dedos, se le cae parte del rostro, la piel se le cae por todos los lugares. Si usted quiere, googlee en un momento determinado y ponga lepra en su celular y busque fotos de personas con lepra para que ustedes vean lo monstruoso que es ver a una persona padeciendo de lepra. Y aparte de que es una enfermedad con esta característica, en ese momento era una enfermedad que no tan solamente afectaba a tu cuerpo directamente, sino que afectaba a tus sentimientos y lo que tú representabas, porque cuando tú eras contagiado de lepra, tú debías abandonar tu familia, debías de abandonar tu gente, tus hijos, tu esposo, debías de irte apartado de ellos, porque también en tu conciencia no querías contagiar a nadie. Así que el leproso vivía apartado de todo. Y aparte de que él sabía que eso lo iba a consumir, muchos contagiados de lepra se suicidaban, se mataban, porque ellos no querían la vida, por lo que la lepra representaba. Era una muerte lenta, pero segura, una muerte dolorosa y una muerte asquerosa de sí mismo. ¿Cómo tú podías ver tus dedos caerse de las manos, tus pies desgarrarse, tu cara y tu nariz y tu boca también? Era una situación alarmante, caótica.
Y dice la Biblia que Jesús iba hacia Jerusalén. Y en su trayecto a Jerusalén, Él está pasando entre Samaria y entre Galilea. Samaria y Galilea, en el caso de Samaria, era una ciudad que era contraria y enemiga de Israel. Y la realidad por lo que Lucas menciona esto precisamente es porque quien fue sanado fue un samaritano. Pero aparentemente tanto personas con lepra de Galilea como personas con lepra de Samaria y las ciudades cercanas ahí enviaban a sus leprosos a ese leprosorio cercano. Jesús estaba cruzando cerca de ese lugar. Ellos no conocían a Jesús. Ellos nunca habían visto a Jesús. Pero estos leprosos sabían que Jesús podía sanarle. ¿Cómo? De alguna manera, estos 10 leprosos se dieron cuenta que Jesús era el único ser capaz de poder curar su enfermedad. Ellos no podían acercarse a Jesús porque se les prohibía por ley acercarse a cualquier persona físicamente sana. Ellos no podían, debían de hacerlo de lejos. Pero ellos sabían, incluyendo su deficiencia, acercarse a Jesús. Ellos sabían y a otras personas que Jesús era el único ser capaz de poder sanarle. ¿Cómo? Alguien o varias personas o familiares, pero alguien le había comunicado a esos leprosos que Jesús era la salvación de su cuerpo físico, que Jesús podía sanarle, que Jesús podía curarle. Y ellos estaban esperando un momento en la historia de su enfermedad, en el tiempo de su enfermedad, estaban esperando un momento que Jesús pasara cerca de donde ellos estaban. Y esta era la oportunidad. Y este era el momento. Y esta era la circunstancia que se estaba dando. Jesús iba hacia Jerusalén y ellos sabían que Jesús iba a pasar cerca de donde ellos estaban. Y estos 10 leprosos, dice la Biblia, que de lejos vocearon, alzaron su voz fuerte y le dijeron: Jesús, Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Nosotros sabemos que tú eres el único que puede ayudarnos y solucionar nuestro problema. Mira nuestra condición. Mira nuestro cuerpo, pero hemos sabido que tú eres el único capaz de poder hacer la obra en nosotros. Ayúdanos, Jesús. Socórrenos, Jesús. Ten misericordia de nosotros. De lejos, esta gente se pronunció hacia Jesús. Y fue de lejos que Jesús le dijo a esta gente: vayan hacia los sacerdotes. Id a los sacerdotes. ¿Saben qué está ocurriendo aquí? Cuando un leproso iba donde el sacerdote, era porque él entendía que estaba sano. Porque los sacerdotes eran quienes certificaban que tú podías volver a tu pueblo y a tu familia. Tú no te podías aparecer a tu familia y decir: aquí yo estoy, ya yo soy sano. No. Porque el pueblo conocía quién tú eras. Y para poder certificar que tú eres digno de estar en la ciudad y que tú estás limpio y que puedes compenetrarte con tu familia y con tus allegados, el sacerdote debía de certificar que eso era así. Cuando Jesús lo estaba enviando a los sacerdotes, Jesús le estaba sanando automáticamente. Jesús no le iba a mandar a los sacerdotes sin ellos estar sanos. Y todos los que estaban ahí sabían que el hecho de Jesús enviarlo a los sacerdotes era precisamente porque ellos estaban ya sanos. Porque no podían ir al sacerdote en la condición de enfermo,
en la condición de estar retirado del pueblo y de su familia. Ahora Jesús lo manda donde el sacerdote, de lejos. Ellos proclaman a Jesús de lejos, llaman a Jesús de lejos. Y de lejos Jesús le dice, vayan donde los sacerdotes. Y todos ellos, los 10, se dirigen corriendo, trotando, pero se dirigen hacia los sacerdotes. Y en ese tránsito de darle la espalda hacia donde estaba Jesús y correr hacia los sacerdotes, uno de ellos se dio cuenta de que estaba limpio, de que había sido sanado, de que había sido curado. Los demás debieron darse cuenta también. Los demás debieron percibir inmediatamente que si iban donde el sacerdote, en el camino debían de verse las manos para ver si verdaderamente ellos estaban sanos. Entonces ellos también se dieron cuenta, pero este hombre es diferente a los demás. Este hombre se para en el camino, ve que ha sido sanado. Jesús me mandó donde el sacerdote, pero su fe, la convicción de tanto tiempo esperar el momento en que Jesús pasara por ese lugar y ser curado, le hizo a este hombre devolverse, girar hacia atrás. Y fue directamente donde estaba Jesús. Y no le importó que se certificara que él estaba sano. A él no le importó que los sacerdotes dijeran, ya puedes acercarte a la gente. A él no le importó nada de eso. Era un hombre con un corazón plenamente agradecido de la obra que Dios había hecho en él, así, al instante. ¿Cómo Jesús sanó una enfermedad así al instante? Rápido. Y este hombre fue corriendo a Jesús, va corriendo hacia él. Y en ese trayecto de ir a Jesús dice que él a gran voz iba glorificando el nombre del Señor. El versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este hombre alzaba su voz, contento, alegre, feliz de que una obra como esta se había hecho en él. Y contento y feliz, va donde Jesús, pasa la multitud y de repente se arrodilla delante del Señor. Dice la Biblia que este hombre se postró a sus pies. ¿Sabe qué es esto? Cuando usted se postra a los pies, este Jesús, y él, su frente dio en los pies de Jesús y se quedó postrado ahí. Y dice la Biblia que este hombre postrado ahí le daba gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Maestro. Gracias por lo que tú has hecho conmigo. Y todo el mundo estaba viendo ese escenario. Pero a él lo mandaron donde los sacerdotes. Pero se devolvió. Que la fe de este hombre es una fe que traspasó todos los límites. Cuando Jesús se ve con este hombre en sus pies, postrado en sus pies, de rodillas e inclinado su cabeza hacia sus pies, Jesús dice lo siguiente. Respondiendo Jesús dijo en el versículo 17, no son 10 los que fueron sanados. ¿Cuántos fueron sanados? 10. No son 10 los que fueron sanados. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Diría uno de la multitud, Señor, pero tú lo enviaste a los sacerdotes. Oh, y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero samaritano. Y viéndole a él la acción que hizo, le dijo, tu fe te
te ha salvado. Tu fe. ¿Podemos nosotros imitar a este hombre? Un hombre extranjero que no era propio del pueblo de Israel. ¿Podemos nosotros tener el corazón de este samaritano? ¿Podemos nosotros tener la fe de este hombre? Tu fe en esta mañana, ¿en qué nivel está? No la podemos medir. No tenemos un aparato con que medir la fe. No podemos hacer eso, pero ustedes pregúntense a sí mismos en esta mañana. ¿Yo tengo los mismos niveles y la altura de fe que tuvo este hombre? ¿Yo los poseo? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero en tal caso, yo quiero rápidamente compartir con ustedes, dentro de los niveles de fe de este hombre, yo quiero compartir con ustedes 4 niveles de fe. El primero de ellos, el primer nivel de fe, y sin lugar a dudas ese es lo principal. El primer nivel de fe es creer en Jesús. Estos 10 hombres creyeron en Jesús. Estos 10 hombres, no solamente el samaritano, estos 10 hombres creyeron en Jesús. Ellos confiaron y estaban 100% seguros de que Jesús podía sanarle. Es lo mismo que pasa con nosotros hoy día. La Biblia dice que para nosotros tener fe, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, el primer nivel de fe, es creer en Jesús. Y yo sé en esta mañana que todos los que estamos aquí creemos en Jesús. Eso es un buen nivel. Creer en Jesús es un buen nivel. Creemos en Jesús, hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Y estamos aquí en esta mañana porque le creemos a Él. Eso es bueno. Eso es solamente el primer nivel de fe. Eso lo creyeron también los 9 leprosos que no se devolvieron. Ellos creyeron en Jesús. Ellos fueron sanos porque Jesús dice, ¿y los 9 que han sido sanos, dónde están? Ellos se presentaron donde los sacerdotes. Los sacerdotes certificaron que ellos estaban sanos ya. Ellos volvieron a sus familias, a sus casas. Ellos tuvieron fe en Jesús. Ellos creyeron en Jesús. Esto es un estado de fe. Eso es un principio de fe. Mis hermanos, cada uno de nosotros debe de estar 100% seguro en que nuestra fe es depositada hacia Dios. Nosotros no tenemos fe por nuestra propia cuenta. Yo no tengo fe por mí mismo. Yo tengo fe en el Señor. Tengo fe en aquel que no puedo ver. Cuando usted se monta en su carro y se pone el cinturón, usted no tiene fe. Usted está utilizando el cinturón de seguridad porque usted lo ve y sabe que en cualquier accidente ese cinturón le puede librar de la muerte. Pero eso no es fe. Usted sale en su motor y se pone su casco protector. El casco protector, si tiene un accidente, lo puede librar de muchas cosas, de la muerte. Pero su casco no es fe. Pero cuando usted pone su vida en las manos de Jesús, usted está poniendo su vida en alguien que usted no ve. Así que la fe siempre es puesta en Él. Nosotros nunca debemos perder la mirada en Jesús. Nosotros no podemos ver a nadie excepto a Jesús. Nosotros no estamos aquí por nadie excepto por Jesús. Nosotros tampoco debemos dejarnos confundir de nadie excepto que lo hacemos por Jesús. Todo lo que representa nuestra vida eclesial aquí lo hacemos por Él, por la fe que hemos puesto en Él. Amén. Este es un nivel de fe. Pero seguimos. El segundo nivel de fe de este hombre, ¿saben cuál fue? El segundo nivel de fe de este hombre es que él no se desenfocó.
Él creyó que Jesús podía sanarle. Pero la Biblia nos expresa aquí, nos dice en el versículo 15, entonces uno de ellos, hablando de él, viendo que había sido sanado, volvió. Él iba donde los sacerdotes y cuando se dio cuenta, puso su mirada en Jesús, su enfoque en Jesús. Es hasta allá que voy, es a donde Jesús que voy. Él no miró al lado de ir a su familia, no miró atrás de volver donde los sacerdotes, no fue donde el amigo, donde los padres, donde su esposa, en Jesús. Él volvió a Jesús, él corrió a Jesús. Él regresó y se dio cuenta de que ese Jesús que él había estado por mucho tiempo esperando un momento que pasara por aquel lugar y que él consiguió alzar su voz y decirle: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Ahora he hecho un milagro extraordinario en mi vida. Ahora es el tiempo de yo seguirle, no importa cuál sea la circunstancia. No importa los reproches del pueblo, no importa que me aleje, no importa desobedecer la ley de ir primero al sacerdote para certificarme y que yo pueda acercarme. Ahora mi fe está confiada en Él, ahora yo sigo en Él, ahora yo no quito mi mirada de Él. Y él volvió a Jesús, regresó a Jesús y se mantuvo enfocado en Jesús. Y eso es lo que debemos practicar todos. Ese es un nivel de fe diferente. Porque la fe es probada en las circunstancias más difíciles de la vida de una persona. Ahora mismo muchos de nosotros simplemente tenemos una fe común y normal. Pero cuando te viene una enfermedad, cuando te viene un cáncer, cuando te viene una enfermedad incurable, cuando te viene algo que no puede ser sanado, cuando vienen dificultades desastrosas a tu vida, dificultades en las que tú te encuentras y sabes lo que representa eso, cuando todos los problemas vienen a ti, ¿a quién buscas? ¿En quién pone tu confianza? ¿A quién corres? Si estás enfermo, a los médicos. Si te estás muriendo, haces lo que sea por vivir. Haces lo que sea por hacer todo, pero quitas tu confianza de Jesús. Domingo pasado, cuando vino el hermano Ricardo Miguel, ahí estábamos unos cuantos hermanos que le saludamos. Entre todas las palabras que él dijo, entre aquellas palabras dolorosas cuando expresó, llegó un momento en el que yo me quería morir. Y yo no quería seguir estando vivo por la condición de mi cuerpo, por cómo mi cuerpo estaba. Ya yo me quería morir. Y en esa condición, este hombre dijo en esa puerta de ahí: pero de lo que yo le puedo decir es que yo nunca le pregunté al Señor por qué. Nunca yo me quejé con el Señor. Me libre el Señor de preguntarle ¿por qué? ¿Qué pasó, Señor? Yo siempre tuve mi confianza en Él. Yo nunca le pregunté al Señor el por qué. Yo me mantuve confiado en Él. Sí quería morirme como Job, pero nunca, jamás le pregunté al Señor ¿por qué lo hiciste? O ya he dejado de creer en ti, ¿por qué me pasó esto? Hay historias dramáticas. Hace algunos días vi una película basada en la vida real, una familia cristiana de Texas, en los Estados Unidos. En el año 2009, su hija, tenían ellos 3 hijas, o tienen 3 hijas ya grandes. Su hija se le había diagnosticado una enfermedad extraña. Su hija tenía 5 años de edad.
Se le había diagnosticado una enfermedad muy extraña. Habían andado todos los médicos de Texas. Habían ido a todos los lugares, no había cura. Había sido operada muchas veces, porque su cerebro no estaba enviando la información correcta cuando ella comía. No digería los alimentos. Así que ella tenía una obstrucción en su estómago. Y tenía su estómago siempre inflado. Y tenían que alimentarla con un tubo por la nariz. Y de la misma manera tenía la mamá, con dolor en su alma, sacarle todos los días este tubo para que ella pudiese estar con vida. La refirieron a un pediatra que era encargado del área de salud pediátrica de la Universidad de Harvard en Boston, en los Estados Unidos. Y para ver a ese hombre debían de durar ellos 9 meses para conseguir una cita. Y esta mujer se fue con su hija. A la aventura se fue con el dolor de su corazón. Y pudo conseguir que este hombre le viera. Esta historia es larga, pero déjenme decirle, una familia cristiana, su iglesia oraba todos los días por esta niña. Sus hijos oraban, su esposo oraba, y en su casa era orando por ella, por su salud, porque sabían que ella iba a morir tarde o temprano. Y aquel médico que le habían hablado no le dio ninguna esperanza. Le hicieron todo tipo de estudio, le controlaron un poco su estado, pero era un dolor terrible cada día. Y él tuvo que darle a la niña y decirle: llévensela, háganla feliz lo que le queda de vida. Y en su casa había un árbol donde ellos oraban siempre. Y esta mujer le llegó a decir a su esposo que ella ya no tenía fe en Dios, que ella ya estaba devastada, que ella había olvidado, que ella no sabía qué creer. Un estado de una madre, comprendemos eso. Y su esposo le decía: debes ver tu vida como un propósito en Dios. Dios hizo una obra con esta niña. Ella se subió a este árbol con su hermana y se cayó dentro de un árbol hueco que tenía, como 7, 8 pies, y duraron como 4 horas para sacarla de ahí, los bomberos y el pueblo y todo, y hasta en helicóptero se la llevaron. Cuando la llevaron a la clínica y llegaron allá, la niña no tenía ni un hueso roto, solamente tenía rasguños en sí. No tenía nada. Le dieron de alta y la niña comenzó a actuar diferente, distinto. Y ese actuar distinto, no se le daban los medicamentos. Su mamá notó esto raro. La llevaron otra vez a evaluar y la niña estaba sana, totalmente sana. Esta mujer escribió un libro titulado Milagros del Cielo. Posteriormente a esto, ¿por qué yo le cuento esto? Precisamente, ¿saben por qué? Porque nuestra fe baja de nivel, fluctúa. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor, cuando nosotros nos desenfocamos de Dios, cuando nosotros nos fijamos en los demás, cuando nuestra vida cristiana es por el otro y por lo que vemos, y nosotros quitamos nuestra vista del Señor, entonces nuestro nivel de fe baja. Entonces nuestro nivel de fe es pobre. Y para yo poder agradar al Señor y vivir por el Señor, yo necesito tener fe en Él, porque sin fe es imposible agradarle a Él. Y por esa razón nosotros siempre debemos de estar enfocados en el Señor. Número 3. Nivel número 3. En este nivel, nosotros debemos reconocer algo importante.
siempre, no importa las circunstancias de la vida, los problemas, las vicisitudes, nosotros siempre debemos glorificar el nombre de Dios. Su nombre nunca puede estar en las aflicciones y los problemas, su nombre nunca puede estar en oculto. Su nombre siempre debe de estar por encima de todo. No importa en la situación que te encuentres, su nombre debe ser glorificado. En la enfermedad, en esas circunstancias, su nombre debe ser glorificado. Su nombre debe ser exaltado. Su nombre debe ser honrado. Fue lo que le ocurrió a Job, pero nunca en su vida él dejó de glorificar el nombre de Dios y de darle gracias. Cuando venían a presentarle las circunstancias de, pasó tal cosa, pasó esto, a tu hijo le ocurrió tal cosa, Job decía, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sea su nombre bendito, sea su nombre engrandecido, sea su nombre alabado. Eso es un nivel de fe. Tal vez no nos ha pasado nada que podamos nosotros hacer eso, pero cuando te pase algo grande en tu vida, en las aflicciones más oscuras de tu ser, glorifica el nombre de Dios. Porque dice la Biblia que este hombre se devolvió glorificando a Dios a gran voz, alzando su voz, glorificaba al Señor. Sea tu nombre bendito, Señor de los cielos. Sea tu nombre exaltado, Señor de los cielos. Necesito exaltar tu nombre, glorificar tu nombre, honrarte a ti. Y en todos los momentos de nuestra vida, ese es un nivel de fe que debemos tener. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana tienen ese nivel de fe? ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana dicen, en los momentos de mi vida, yo he puesto mi corazón a glorificar a Dios, aun cuando ya esté agonizando, pero glorificaré al Señor? No voy a deshonrar al Señor, no voy a tirar su nombre por el suelo, voy a exaltar su nombre, voy a honrarle a Él, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Porque lo que me pase a mí en esta vida es pasajero, pero lo que Él me ha dado no tiene comparación alguna. Ustedes saben que el regalo mayor que recibió este hombre samaritano no fue ser sanado. Cuando usted lee el último verso, Jesús dicta en este hombre algo que está por encima de su sanación. Jesús le dice, levántate. Tu fe, como tú actuaste, tu fe te ha hecho salvo. Y no hay algo más grande que el regalo de la salvación. Los demás no recibieron el regalo que él recibió. ¿Dónde están los 9? Nadie pudo haberse devuelto nuevamente y glorificar el nombre de Dios como este extranjero. A ti te digo, tú postrado ahí, levántate, tu fe te ha salvado. Y este hombre recibió el regalo más grande que cualquier ser humano pudiese recibir. Ese regalo que tú tienes, por ese regalo va a ser probado. En muchos aspectos de tu vida va a ser probado, y en esos aspectos debes glorificar su nombre. Debes honrar el nombre del Señor. Número 4. El cuarto nivel de fe de este hombre. Nosotros leyendo, tal vez no podemos pensar así nada más, que es como algo sencillo. Pero el hecho de ese hombre correr hacia Jesús y postrarse a sus pies, tirar todo su cuerpo y su frente a los pies del Señor, es un acto elevado
de fe. Es un nivel muy elevado de fe. Yo no digo que algunos de ustedes tengan este nivel que tuvo este hombre. Pero este hombre se olvidó de todo el mundo y fue a los pies del Maestro y se inclinó a él. El cuarto nivel de fe es estar a los pies de Jesús. Estar a los pies del Maestro. Y cuando tú estás a los pies de Jesús, tú no observas a nadie. Tú no miras a nadie. Tú no puedes chequear a nadie. Tú solamente tienes tu cuerpo y tu frente fijada a sus pies. Hay una canción que, ya terminando, yo se la voy a poner. Me llamó mucho la atención. No me había fijado tanto, la había escuchado en otras ocasiones, pero por este tema me llamó la atención. Esta canción dice: no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, a los pies de Cristo. No hay un lugar más alto que bajar a los pies de Cristo. No existirá un lugar más grande sino únicamente estar a los pies de Cristo. Donde Cristo esté, sea cual sea el lugar, yo quiero estar también. Queremos estar donde Él esté, no importa. Donde Él esté, vamos a estar. Pero debemos de estar siempre a sus pies. Cuando estamos a los pies de Cristo, no hay orgullo. Cuando estamos a los pies de Cristo, no hay altivez. Cuando estamos a los pies de Cristo, hay sencillez de corazón. Cuando estamos a los pies de Cristo, somos los más humildes. Cuando estamos a los pies de Cristo, solo somos siervos. Cuando estamos a los pies de Cristo, es rendido a Él y nada más por Él. Cuando estamos a los pies de Cristo, yo no significo nada, yo no soy nadie. Cuando estamos a los pies de Cristo, Él es el grande. Cuando estamos a los pies de Cristo, Él es el fuerte. Él es el dador de todo. Él es que decide todo. Él es que toma las decisiones de todas las cosas. Aprendamos nosotros ese nivel de fe, de estar siempre a sus pies. Vamos a orar. Padre Dios, gracias en esta mañana por enseñarnos su palabra. Y gracias, Señor, por hacernos de conocimiento de que nuestra fe debe crecer. Si solamente creemos en usted, tenemos fe. Si nos enfocamos siempre en usted, eso es un nivel de fe diferente. Si glorificamos su nombre día tras día, pese cual sea la situación nuestra, eso es otro nivel de fe. Y si cada día nos ponemos a sus pies y hacemos una comparación de que no somos absolutamente nada, eso es otro nivel de fe. Así, con los ojos cerrados y meditando en estas palabras del Señor, voy a pedir a Joelito, vamos a escuchar esta canción. Y yo quiero que ustedes se lleven esto muy en su corazón. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia,
me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay Señor, muchas gracias por este momento. Gracias, Señor, por permitirnos reflexionar. Necesitamos llegar al nivel de fe de estar únicamente a sus pies. Porque cuando estemos a sus pies, Señor, nuestras vidas serán diferentes. Nuestras vidas serán distintas. Y nuestra manera de ver las cosas también. Muchas gracias, Padre, una vez más. Y que cuando salgamos por esas puertas, podamos pensar, ¿qué nivel de fe tengo? Y cuando vengan las dificultades de que mi fe sea probada, ¿puedo yo ser capaz de soportar las dificultades de esta vida y honrar siempre el nombre del Señor y enfocarme en usted y mirarle a usted y estar a sus pies? Que podamos, Señor, tener esto como convicción de vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga.